¿Las tecnologías son buenas o son malas? La tecnología depende del uso que hagamos de ella, va a ser un uso o un abuso, es decir, va a terminar teniendo consecuencias irreversiblemente negativas o vamos a tener un beneficio de ellas porque vamos a adquirir un conocimiento. Bueno, mi nombre es Asier, bienvenidos a Filosofarte y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre esa neutralidad tecnológica de la que se presupone porque siempre estamos escuchando en noticias cómo es el uso que hagamos de ellas lo que va a terminar decantando la balanza hacia un lado o hacia el otro. Yo vengo a desmentir un poco esta propuesta porque es dicotómica y por eso también es falaz porque nos hace elegir entre una cosa y la otra cuando hay diferentes mundos posibles, como se suele decir, y hoy vamos a ver ese aspecto. Pero antes de nada quiero empezar a favor de esta dicotomización, ¿no? Porque podríamos pensar que el uso de un cuchillo puede ser bueno porque podemos con ella cortar la cebolla y con ello hacer croquetas, me lo invento, pero también podríamos pensar que es un elemento nocivo en la medida en la que podríamos matar a una persona con él. Pero luego está la concepción que depende del uso, ¿no? Que es precisamente con este ejemplo lo veíamos, pero si nos vamos a ejemplos extremos, si lanzamos una pistola al espacio y queda por ahí dando vueltas, claro, no se le va a dar uso y a pesar de que la pistola sea un elemento que está hecho para el mal, pues no la vamos a concebir como tal porque va a estar inutilizada y eso la convierte en inútil y no hace que cumpla con su función propia, ¿no? Diríamos. Claro, aquí hay una separación ontológica entre el objeto tecnológico y su conjunto social, es decir, el contexto, como decía Derrida, todo texto sin contexto es un pretexto, pues aquí va a ser muy importante porque ya no solo va a simbolizar el uso que hagamos de ella, sino que nos va a transportar a cómo nos relacionamos con él, a cómo es un vehículo que co-construye cuál es nuestra identidad. Y vamos a ver un ejemplo para desviarnos del tema, pero antes quería haceros una pregunta, ¿no? ¿Son neutrales los robots sexuales? ¿Por qué se configura para tener un afecto que tiene que ver más con la pornografía y con las relaciones sexuales y no se provocan o no se fomentan otro tipo de afectos, ¿no? Que no tengan que ver con el deseo sexual, por ejemplo? Claro, aquí vemos cómo la máquina de alguna manera está imbuida por el capital, por el capitalismo, y cómo hay una estructura o superestructura, podríamos decir con Marx, que de alguna manera envuelve y totaliza el uso que vayamos a hacer, ¿no? Porque la mirada está dirigida hacia un punto. Bueno, pues en el Capital, Marx nos dice que la maquinaria en sí no es responsable de que los obreros se les separe de sus medios de vida. Perdonad. Los antagonismos y las contradicciones inseparables del empleo capitalista de la maquinaria no brotan de la maquinaria misma, sino de su empleo capitalista. La maquinaria de por sí acorta el tiempo de trabajo, mientras que empleada por el capitalista la alarga. De suyo facilita el trabajo, mientras que aplicada al servicio del capitalismo refuerza más todavía su intensidad. De por sí representa el triunfo del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza, pero al ser empleada por el capitalista, hace que el hombre sea juzgado por las fuerzas naturales. De por sí incrementa la riqueza del producto, pero dado el empleo capitalista, lo empobrece. Y aquí es cuando pasamos a la constelación sociotécnica. ¿Y qué quiere decir esto? Si antes poníamos el ejemplo del cuchillo o de la pistola, ahora estaríamos en un ejemplo mucho más complejo, que es el del arco. Porque hay una separación, ¿no? En la mente de las personas entre el artesano que realiza el arco con la madera, con la cuerda, y la persona que mata el animal, que hace un rito de paso de la edad, diríamos, del infante a ser un adulto. Pero, ¿qué hay aquí? ¿Por qué separamos estas dos cosas? ¿No será que hay una construcción de la mirada de la persona, de la forma de caminar, porque de alguna manera nos evoca un estatus social o tiene características viriles el hecho de portar un arco que no lo tiene, por ejemplo, la lira, porque la lira lo que está es un poco la comunión, la armonía, la celebración.
los actos ceremoniales, ¿no? Y el arco, sin embargo, constituye otra forma de caminar, ¿no? Incluso cuando vas al supermercado, pues caminas de una forma más despreocupada porque no tienes que estar pendiente y en tensión de hacer poco ruido para que el animal no te escuche y puedas lanzar esa flecha. Luego, ¿qué es lo que comes? Porque en la medida en la que tú cazas, ¿qué es lo que estás cazando? Generalmente animales. Entonces, si hay una forma de estar en el mundo que es diferente en la medida en la que portas un arco y en la medida en la que tienes un carrito o una cesta de supermercado. Puede parecer un ejemplo banal, pero no deja de ser el entorno social en el que vivimos y cómo eso nos hace que nos dirijamos de una forma u otra. Entonces, al crear y usar una técnica, el individuo se crea a sí mismo también, porque en ese arco que porto se crean gestos, se crean una forma de mirar, una forma de caminar, como decíamos, que es diferente. Por eso hay que entender cómo los productos técnicos son fragmentos de materia en los que se anudan también valoraciones, instituciones, relaciones de poder y también, y muy importante, los imaginarios colectivos. Y pasamos de lo que hemos dicho de Marx a algo que no hemos dicho y que diremos de Foucault, porque las tecnologías del sí, que es un tipo de tecnologías de las 4 que distingue Foucault, son importantes para pensar y para pensarnos, porque nos dice el filósofo francés cómo lo esencial es analizar las pretendidas ciencias como juegos de verdad. Y esto es importante, que están ligados a técnicas específicas que los hombres utilizan para comprender quiénes son. En el contexto de esta reflexión, nos dice, se trata de ver que estas técnicas se reparten en 4 grandes grupos y en los que cada uno nos representa una matriz de la razón práctica. Entonces están las técnicas de producción, las técnicas de sistema de signos, las técnicas de poder y las técnicas de sí. ¿Y qué son cada una de estas técnicas? Pues bien, las técnicas de producción son gracias a las cuales podemos producir, transformar y manipular los objetos. Las técnicas de sistemas de signos son las que nos permiten la utilización de signos, sentidos, símbolos y, en definitiva, de significación. Las técnicas de poder determinan la conducta de individuos y los someten a ciertos fines o a la dominación y a la objeción del sujeto. O sea, es decir, que objetivan al sujeto en definitiva. Y luego nos dice, las técnicas de sí permiten a los individuos efectuar solos o con la ayuda de otros algunas operaciones sobre su cuerpo y su alma, sus pensamientos, su conducta y su modo de ser, así como transformarse a fin de alcanzar cierto estado de felicidad, fuerza, sabiduría, perfección o inmortalidad. Como veis, Foucault no se deja nada en el tintero y en las técnicas de sí es como que de alguna manera conforma cuál es la forma que tiene de imprimirnos el objeto algo en nosotros, ¿no? Que quede algo que no únicamente sea residual ni anecdótico, sino que nos configure. Entonces, aquí hay una cita muy famosa, ¿no? Del conocimiento es poder, que lo decía Francis Bacon, pero el poder, podríamos pensarlo, también es conocimiento. Entonces aquí hay una bidireccionalidad entre poder y conocimiento, porque de alguna manera el poder co-construye lo que va a ser la ciencia, pero también lo que va a ser la tecnología, y qué es lo que vamos a hacer con esa tecnología, es decir, cuál va a ser la constelación sociotécnica que va a, de alguna manera, inundar cómo nos construimos y cómo nos pensamos. Entonces, lo que hacen estas tecnologías es un conjunto de discursos, prácticas o sistemas de lo que se puede pensar, decir y hacer. Entonces, en este sentido, lo que es importante es que para el objeto técnico y su conjunto social son inseparables. ¿Y por qué son inseparables? Porque se co-construyen, y esto es importante. Ya no nos interesa tanto lo que es esencial de lo que no, y ahora es cuando llegamos a las conclusiones del vídeo, que ya te adelanto que van a ser 5. No nos interesa cuál es la esencia de la tecnología, sino cuál es la fenomenología de la tecnología. La segunda característica, ya no nos interesa cuál es la pregunta por qué es la tecnología, sino cómo se construye la tecnología. La tercera característica, ya no hay ese paso de la neutralidad
en el que presupongamos que algo es bueno o malo en función del uso o abuso que hagamos de él, sino que se van a tener en cuenta todas estas características o deseos que tengamos o imprimamos en el objeto. Y esta es la cuarta característica. Ya pasamos a un modelo en el que no comprendemos la distinción dicotómica entre sujeto y objeto, usuario, pantalla, sino que hay actores, que somos nosotros, en los que estamos en un contexto social y relacional en la que tenemos beneficios que se dan a través de extractivismos que pueden ser o no coloniales, pero que son prácticas extractivistas, ¿no? Por ejemplo, el audio de este vídeo está siendo grabado con el móvil y mi móvil está hecho con minerales que provienen de África, ¿no? Entonces estamos explotando un país para yo tener el beneficio de poder estar grabando este vídeo con el privilegio que eso supone de luego subirlo a una plataforma que en este caso no monetizo, pero que podría hacerlo, ¿no? Entonces estoy sacando beneficios, porque luego esto lo subo a redes sociales y pues eso genera engagement, etcétera, de una práctica que es extractivista. Ya no me importa tanto la pregunta sustantivista de si es bueno o no, qué es la tecnología, sino cómo la tecnología, en definitiva, lo que hace es construir mundo y cómo, por tanto, nos construimos de una forma y no de otra en función de esa constelación sociotécnica de la que hablamos. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que hayas podido salirte un poco de esa dicotomía de bueno o malo dependiendo del uso o abuso que hagamos de las tecnologías y hayas podido pensar diferentes mundos posibles a través de posibilidades que co-construyen nuestra mirada y que de alguna manera conforman cuál es nuestro imaginario de deseo y cómo hay unas prácticas de hacer que pueden ser modificadas si de alguna manera nos salimos de estas lógicas en las que hay una presuposición de objeto-sujeto, como veíamos, de una persona que consume a una persona que es consumida, a una mirada mucho más amplia en las que hay 4 tipos de tecnologías, si seguimos a Foucault, o como si seguimos a Marx hay una estructura o superestructura que condiciona y en ciertos casos determina cuál es nuestra mirada. Espero que estés disfrutando de las lecturas de verano y nos vemos en los próximos vídeos, que ya os adelanto que serán 3 etapas del feminismo, en la que una de ellas será el esencialismo. Pero bueno, no quiero haceros más spoiler, nos vemos ahora sí en el próximo vídeo.